Cuando Enrique Schliemann alcanzó una enorme fortuna, se lanzó a la búsqueda de Troya. Sus instrumentos eran sobre todo la Ilíada de Homero y su interés. En 1871 logró encontrar Troya y se convirtió en una leyenda para la arqueología. Cuando todos quieren alcanzar el cielo con edificios futuristas, hay quien prefiere escarbar en el suelo para saber lo que nos dejaron nuestros antepasados. Hola, Vicente. Hola, Irene. Miguel Ángel Elvira es el director del museo más importante en España sobre esta materia, el Arqueológico Nacional. Ha sido jefe del Departamento de Escultura del Museo del Prado y también es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vigila y custodia coronas visigóticas, cerámicas griegas y mosaicos romanos. Bienvenido, señor Elvira. Bienvenido. Bienvenido. Pues muchas gracias. La arqueología es una de las ciencias que más nos ayuda a conocer el presente. ¿Qué méritos tiene que acumular un hombre para llegar a dirigir el Museo Arqueológico Nacional de su país? Hombre, realmente no tiene que acumular más méritos que haberse dedicado en principio lo bastante durante su vida a la arqueología y por lo tanto pues saber en lo que se mete. Por lo demás es un puesto de confianza del Ministerio de Cultura y por tanto no es, digamos, un puesto que se obtiene mediante oposición o mediante algún tipo de examen, sino por designación por parte del Ministerio de Cultura. En 1868 el museo se dividió en 4 secciones. La primera estaba dedicada a los tiempos antiguos y primitivos, la segunda a la Edad Media y la Edad Moderna, la tercera a la numismática y dactilografía y la cuarta a la etnografía. ¿Qué desarrollo ha seguido hasta contar en la actualidad con 6 secciones? Sí, esta división, que fue la división primera que se hizo cuando se creó el museo, en el año 1867, fue cuando se crea, justo antes de la caída de Isabel II, ha cambiado totalmente. Cambió sobre todo porque toda una sección de estas 4 desapareció a raíz del final de la Guerra Civil Española. Es decir, cuando Franco venció, una de las cosas que quiso fue impulsar el Museo Arqueológico Nacional, pero en su sentido nacional. Es decir, convertirlo lo más posible en un museo de la historia de España. ¿Qué sección desapareció? Y entonces la que desapareció fue la de etnografía, fue la de los objetos, digamos, exóticos, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en ese mismo momento se decidió crear un museo nuevo, que fue el Museo de América, para impulsar las relaciones entre España y Latinoamérica, fundamentalmente, y entonces toda la sección precolombina se llevó a ese Museo de América. Entonces, como había quedado también bastante descolgada en este sentido toda la colección de arte africano y de arte asiático, se decidió repartirla entre los museos de artes decorativas y antropología, con lo cual toda esa sección quedó desmantelada. No quiere decir, dicho sea de paso, que no existan piezas de esas culturas orientales en el arqueológico, porque posteriormente ha habido sobre todo algunas donaciones de personas que por alguna razón quisieron que sus piezas asiáticas estuviesen en el arqueológico porque les parecía el mejor sitio. No están expuestas esas piezas, pero existen y es posible que se pueda hacer una exposición con ellas en un futuro. Una cosa es lo que marcan las normativas y las leyes, otra cosa la realidad del museo. Es decir, que por mucha voluntad política que haya para mejorar las infraestructuras, cae en saco roto si no se toman las medidas suficientes para dotar a estos centros culturales de los recursos humanos y materiales que necesitan. ¿Qué les preocupa ahora más, la restauración, la investigación o la conservación? Pues en este momento lo que más nos preocupa no es ninguna de las 3 cosas, es el crecimiento del museo. Hay todo un plan de crecimiento del museo, de crecimiento arquitectónico, que se va a desarrollar en los próximos años y que dará lugar a que de aquí a un par de lustros tengamos un museo arqueológico nuevo, con unos montajes nuevos por completo y ocupando un espacio bastante superior al que ahora tiene, en el mismo edificio, pero haciendo una serie de ampliaciones que nos permitirán tener un museo nuevo. Es decir, ¿y cambiará el concepto con la ampliación? Lógicamente tendrá que cambiar el concepto. El museo, tal y como lo tenemos hoy en día,
es un museo que se planteó en los años 60-70 del siglo XX, con una idea eminentemente, digamos, arqueológica, por mucho que nos duela la palabra, puesto que se trata de un museo arqueológico nacional, es decir, una exposición sistemática de una enorme cantidad de obras en muchísimas vitrinas, para ir presentando en muchas ocasiones incluso yacimientos uno a uno. Es un museo para arqueólogos. Y entonces, efectivamente, ese era el problema. Ese es el problema que tiene el Museo Arqueológico Nacional hoy, que fue un museo creado para especialistas, para arqueólogos, para historiadores, para gente que ya tenía una cierta cultura y que, por tanto, hoy en día, en que pensamos que el museo tiene que ser un museo para mucha gente, en el que se valora el número de visitantes que tiene un museo. ¿Y eso enfada a los arqueólogos, quizás? Evidentemente hay tendencias a favor, hay tendencias en contra. Hay quien piensa que un museo tiene que seguir siendo un lugar, no digo para especialistas, pero sí para gente culta. Entendida. Y para entendidos. Pero claro, estamos en un momento en el que parece que hay que jugar la baza contraria, que hay que jugar la baza de una cultura muy distinta a la de hace un par de generaciones, en la cual, pues por ejemplo, los niños actuales estudian mucho menos la historia antigua y medieval y se centran más en la moderna y contemporánea. Entonces hay que saberles presentar las cosas a la gente de las próximas generaciones, teniendo en cuenta que no van a tener esa cultura de base. Y en ese sentido, ¿van a venir también los niños a jugar como en los museos de ciencias? Eso ya lo hacen. A la arqueología. Eso ya lo hacen. O sea, todos los domingos los niños tienen sus cuentacuentos disfrazados. ¿Qué? ¿Cuántas cosas les rompen? Nada. Normalmente no se rompe nada en un museo, si están bien organizados los museos. Y sobre todo, claro, cuando se trata de un museo como el Arqueológico Nacional, que tiene muchísimas piezas pequeñas, pues prácticamente todas o casi todas están metidas en vitrinas. Claro. Con lo cual no hay un contacto directo con las obras. Lo que sí está claro es que en los museos se ven todo tipo de piezas de gran valor, pero no todos podemos visitar Londres para ver el cráneo de cristal, el Museo de la Humanidad. Antiguamente los vaciados, es decir, las copias de los originales, eran de un gran valor didáctico. ¿Usted permitiría que un vaciado se expusiese al público para que éste reconociese mejor el valor de un original? Depende. ¿Y dónde está el límite? Depende. En este momento vamos a inaugurar una sala, la de los orígenes del hombre, que está toda hecha con vaciados de cráneos, porque evidentemente Lucy se encontró una Lucy y todos los museos del mundo tienen vaciados de los huesos y del cráneo de Lucy. En ese sentido es lógico, y si se quiere hacer una sala para explicar toda la evolución de los orígenes del hombre, hay que hacerla con vaciados. Lo que yo no haría normalmente es en el caso de obras de arte. Bastantes obras de arte tiene el propio Museo Arqueológico Nacional como para que tengamos que coger otras. Señor Elvira, durante el siglo XX el patrimonio se ha incrementado con donaciones, legados, testamentarios, compras, suscripciones públicas y piezas procedentes de excavaciones arqueológicas. ¿Qué criterio sigue un museo para la adquisición de una obra? Un museo como el arqueológico. Lo primero que tengo que decir es que el Museo Arqueológico Nacional, prácticamente desde la creación del Estado de las Autonomías en España, ya no se nutre en absoluto de obras procedentes de excavaciones. Todas las obras procedentes de excavaciones van directamente a los museos autonómicos. Con lo cual el Museo Arqueológico Nacional actualmente... sí, el famoso mito de que el Museo Arqueológico Nacional se tragaba todas las excavaciones de todo el país. Pues bueno, eso ya se acabó. Ya no se traga las excavaciones de todo el país. Ya su forma de enriquecerse es mediante donaciones o mediante compras. En ese sentido, pues es lo mismo que puede ser el Museo del Prado o lo mismo que puede ser pues, la Thyssen o el Reina Sofía. Entonces, claro, el problema es que el enfoque que va tomando el museo va acercándose cada vez más a un museo de historia del arte, porque las piezas que se compran se compran en virtud de su valor, y es fundamentalmente su valor artístico. También se pueden comprar por su valor histórico. Hay algunas piezas que estéticamente pueden no decirnos nada, como muchas inscripciones, por ejemplo, pero que tienen un valor histórico fundamental y se compran. Pero lo normal es que se compren piezas pensando en que su calidad y su valor son lo suficientemente grandes como para que se expongan en las salas.
correspondientes. Es el criterio fundamental. Rellenar espacios, rellenar culturas mal representadas, o periodos en los que casualmente no había prácticamente nada, por lo menos comprar una pieza. Ese es el sentido. Muchos consideran que ya se ha escarbado demasiado en Grecia y que donde hay que buscar ahora es en los depósitos de los museos. El Museo Arqueológico tiene en su depósito más de 1 millón de piezas que no se han expuesto. ¿Son en estas salas donde pueden encontrarse tesoros preciados? No, ¿para qué nos vamos a engañar? El Museo Arqueológico Nacional no se sabe cuántas piezas tiene. Se habla de 1,5 millones, como podría hablarse de cualquier otra suma. Pero la razón de esta cifra, eso no va a existir nunca, ni merece la pena que exista, y te lo explico. Sencillamente, lo que pasa es que de ese 1,5 millones largo, más del millón, mucho más del millón, son precisamente los pequeños tejoletes que durante muchos años han ido apareciendo en todas las excavaciones del Estado que venían a enriquecer los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Entonces son piezas que solo tienen interés dentro de la excavación en la que aparecieron. Pues, fragmentos mínimos de cerámicas, trocitos de vidrio, es decir, cosas que jamás se expondrán, ni merece la pena que se expongan, en realidad. ¿Y sacarlos a subasta? ¿Se ha planteado alguna vez esa posibilidad? No, porque siempre tienen un valor histórico que es superior al valor que tendrían económico. Es decir, si en una excavación se han encontrado tal o cual número de cerámicas de un tipo o de otro, incluso el estudio de las proporciones o el estudio de los porcentajes puede decirnos si ese yacimiento era una casa rica, una casa pobre, una aldea o lo que sea. Eso, mientras se conserva reunido el conjunto de lo que se ha encontrado allí, tiene sentido. Tiene sentido. Sí, no. Si esas piezas se dispersan, pierden completamente su valor y su sentido, ¿no? Señor Elvira, el año pasado el museo alargaba su recorrido hasta el siglo XIX, que es una época que ya no nos queda tan lejos. ¿La peseta tiene ya la misma importancia que las esculturas del Cero de los Santos? ¿La peseta? La peseta. Hombre, tenemos también en nuestro gabinete numismático pesetas. Sí, efectivamente, pero lo cierto es que el gabinete numismático que nosotros tenemos, en ese sentido, es un poco... o sea, me refiero a que si lo que nos queda ahora tan cercano como es la peseta tiene ya sentido en el Museo Arqueológico, no, ¿la peseta o algo inmediatamente interior? Te lo estaba explicando. El gabinete numismático, siguiendo el criterio del Museo Arqueológico, tiende a no coleccionar nada que sea posterior a la fundación del propio museo. Para eso normalmente se dedica a ello el Museo de la Casa de la Moneda, que es donde se conservan todas estas cantidades de lo que han sido las acuñaciones de los últimos tiempos. Es decir, no es que tenga ni mayor ni menor valor. Evidentemente puede haber pesetas que tienen un valor enorme, piezas únicas que luego no se acuñaron, o billetes que se llegaron a diseñar y no acabaron de salir al mercado, etcétera, pero eso ya no está dentro del campo del Museo Arqueológico, por tanto prefiero no hablar de ello. Según Bruce Trigger, el autor de Historia del Pensamiento Arqueológico, la imaginación arqueológica ha sido muy influida por 3 contextos políticos, que son el nacionalismo, la llegada de los nacionalismos, el colonialismo y el imperialismo. ¿Son tan importantes como este autor explica? Lo son en su contexto. Nosotros, por desgracia, cuando empezó a desarrollarse el espíritu arqueológico, que es en el siglo XIX, nos quedaba ya solo Filipinas y Cuba. Por tanto, el imperialismo tuvo un papel prácticamente nulo en la arqueología española y, por tanto, y realmente se entiende que para nosotros, quizá el problema mayor en ese sentido ha sido el nacionalismo. Efectivamente se ha hecho una arqueología nacional, la arqueología ha sido y sigue siendo verdaderamente la base para el estudio de la historia de cada país, para los periodos más antiguos sobre todo, y en cierto modo, pues bueno, eso puede llegar a influir incluso en el planteamiento de un museo como el Museo Arqueológico Nacional, concebido como Museo de la Historia de España. Lo que pasa es que, claro, ¿a nosotros nos ha perjudicado entonces? A nosotros no es que nos haya perjudicado ese planteamiento, nos ha perjudicado no tener imperio. Claro. ¿Para qué nos vamos a engañar? A Gran Bretaña le ha venido divinamente el tener imperio. Ahí tiene el Museo Británico. Claro, está lleno de cosas procedentes del imperio, o a la propia Francia, vamos,
de donde si no le vendrían todas sus colecciones impresionantes de arte asiático, por ejemplo. Nosotros, en cambio, pues ya digo, ahora estamos un poco empezando a compensar eso mediante compras. Es decir, actualmente, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, mediante compras, recibe muchas más piezas de origen, digamos, extranjero, que propiamente hispánico. Es decir, nosotros ahora, pues bueno, acude el Estado, porque no es el museo, es el Estado por encargo o por sugerencia del museo, pues a subastas de Londres o de Nueva York, a comprar piezas egipcias o piezas griegas, lo que sale al mercado realmente. Lo que está claro es que esas piezas no podrán disimular su edad, porque podemos saber cuántos años tiene un vaso o un edificio, pero sin embargo lo más importante en la arqueología desde hace 40 años es la importancia y la influencia que está teniendo la antropología. ¿Por qué esa inclinación hacia el hombre? Bueno, realmente se ha desarrollado mucho, efectivamente, una serie de planteamientos que en la arqueología tradicional no cabían, como era, pues, desde el famoso problema de los orígenes del hombre, que ha sido y sigue siendo el gran motor de esta función de la antropología dentro de la prehistoria, porque realmente es solo una fase de la antropología, hasta lo que podemos llamar los estudios de arqueología del espacio. Es decir, en vez de estudiar un yacimiento concreto, en saber, por ejemplo, cómo en un territorio se distribuían las aldeas o las casas aisladas o las tumbas, etcétera, del pueblo que ocupaba ese territorio. Eso efectivamente se ha desarrollado mucho. Lógicamente, para un museo tiene una función muy secundaria, puesto que el museo, al fin y al cabo, lo que hace es conservar piezas, sigue conservando piezas. Pero bueno, efectivamente ha contado y cuenta ahora cada vez más la antropología en el campo de la arqueología. Con una restauración mínima, una limpieza del entorno y una señalización, podríamos descubrir un patrimonio desconocido en la Casa de Campo. Se trata de jardines, trincheras y fortines de la única gruta renacentista que queda en España y de un conjunto de rejas de Sabatini. ¿El mayor peligro para un monumento es aquel que no se ha descubierto? ¿Cómo? No entiendo que nadie sepa que existe. Hombre, es peligro dentro de lo que cabe. Si lo saben las 4 personas que tienen que saberlo, se salva. A veces es muy peligroso que lo sepa demasiada gente, o que lo valore demasiada gente. O que lo sepa quien no lo tiene que saber. Que lo sepa, efectivamente, es decir, todos, pues yo vivo al lado de la Casa de Campo, la cantidad de veces que habré visto nidos de ametralladoras, etcétera, del frente de Franco en su ataque a Madrid. Sí. Mientras nadie lo ha valorado, nadie lo ha estropeado tampoco. Ahora que se empieza a valorar, pues me imagino que habrá que protegerlo, porque puede que la gente empiece a cogerle gusto a eso de llevarse un trozo de cemento a su casa. Lo mismo puede ocurrir en el aeropuerto de Barajas, que se convertirá en el mayor centro de investigación y experimentación arqueológica. La Ley de Patrimonio obliga a efectuar 12.000 catas sobre el terreno y al mismo tiempo pues implica la posibilidad de restaurar el castillo de Alameda de Osuna, que está muy cerca. Pero, ¿es lógico que AENA dirija esta investigación? Ahí yo ya te reconozco que como director del Museo Arqueológico Nacional es un aspecto que ya totalmente me supera. Como os he dicho, realmente las excavaciones, el campo de las excavaciones es una cosa que ya pertenece a las autonomías y por tanto... Vale, pero como arqueólogo... No estoy ni siquiera bien enterado, te lo he de confesar, no estoy ni siquiera bien enterado del problema. O sea, Itálica, Atapuerca o Los Millares, ¿cuál cree que son los yacimientos que más sorpresas nos van a deparar para los próximos años? Realmente, hombre, lógicamente va a ser todavía Atapuerca. Verdaderamente el problema de los orígenes del hombre, de la población de Europa en sus momentos más antiguos, es sin lugar a dudas lo más candente. Los Millares, pues probablemente ya sabemos bastante lo que fue la cultura de los Millares, aunque desde luego se pueda perfilar en cuanto a Itálica, tendrá siempre la ventaja de su carácter monumental. Siempre saldrán unas magníficas ruinas romanas que permitirán una visita, una evocación del mundo romano, etcétera, etcétera.
El problema es que, claro, el mundo romano es muy igual en todo el imperio. Lo que salga es relativamente previsible en ese sentido. Según la Convención para el Patrimonio Mundial de la UNESCO, los yacimientos o monumentos que se encuentran o se descubren en un país pasan a ser responsabilidad de este. Sin embargo, tenemos muchas pugnas todavía pendientes, como por ejemplo la que hay por las esculturas del Partenón que se encuentran expuestas en el Museo Británico. ¿A quién pertenece el pasado? Como director del museo, he de decirte que a quien lo compra. Seamos claros, es decir... Pero no es triste. No considero que sea ni particularmente alegre ni particularmente triste. Sencillamente la obra de arte, desde el momento en que es comercializable, está sujeta a una serie de leyes, que son las de los respectivos estados y las del comercio. Y me parece que en ese sentido es así. Sé, vamos, lo digo, porque evidentemente sé que esto viene sobre la idea de que cada pieza solo se entiende en el lugar donde fue encontrada, que es un poco la idea fundamental que subyace a estos planteamientos. Sí o no. Nadie vivimos ni vemos la Atenas de Pericles cuando vamos a Atenas. Cosa distinta es, y me has aludido al tema del Partenón, el tema muy concreto de los mármoles del Partenón. Efectivamente, el tema concreto y único de los mármoles del Partenón consiste en que Lord Elgin, que fue el embajador británico ante Turquía, que se llevó los mármoles, si se leen los documentos por los que el imperio persa, el imperio turco, le daba posibilidad de llevarse algún mármol que le gustase, evidentemente hay que pensar que se excedió totalmente a la hora de llevarse todo lo que se llevó. Porque una cosa es que le digan a uno en un documento te puedes llevar algún mármol y otra es que se lleve todo. Lo lleve entero. Evidentemente. Pero es el caso muy concreto del Partenón. Ahí sí que entiendo perfectamente la postura de Grecia y hasta probablemente le doy la razón. Pero eso no es extensivo a otros casos. Es decir, sí. Yo qué sé, si alguien compró en una época dada en Grecia una serie de esculturas cuando era legal comprarlas y sacarlas de Grecia y actualmente están en el Museo de Múnich o en el Louvre o donde sea, bienvenidos donde estén. Sí. Es un caso concreto, pero uno de los problemas que presentan los grandes hallazgos es que dejan en sombra muchas excavaciones y yacimientos arqueológicos olvidados por el público. Este es el caso de Camboya. La importancia de Angkor ha dejado las 4/5 partes del patrimonio cultural en manos de coleccionistas sin escrúpulos. ¿Usted qué cree que parte del patrimonio de la humanidad ha quedado y quedará en manos de las mafias? Hombre, no debería quedar ninguna en países normalmente organizados y bien montados. No voy a hablar de Camboya, que es lugar un poco lejano. Prefiero fijarme en lo que es nuestra propia historia de España. Es que gran parte de esta arqueología está en los países no organizados. Efectivamente, pero nosotros fuimos un país no organizado. La España del siglo XIX fue una cantera para toda una serie de museos de toda Europa y América. Vendimos todo. Nuestros antepasados, lo siento, pero vendieron por 4 pesetas, por 4 libras o por 4 francos joyas que hoy en día nos duele terriblemente que estén fuera. Pero lo único que podemos hacer es, lo siento, acordarnos de nuestros antepasados que hicieron errores y de los errores que hicieron y cantar por lo contrario cuando se empezó a organizar, cuando empezó a haber leyes que prohibían la exportación y cuando se empezó a organizar esto hasta el punto de que hoy en día podamos decir que no se pierde una sola pieza que aparezca en España, salvo de forma ilegal y perseguible por la justicia. Vamos, o sea, es decir, aquí nos metemos en los problemas muy graves de muchos países, que es que o no tienen legislación, o no la aplican, o incluso hasta sus gobiernos son corruptos y son quienes venden las propias piezas. O sea. De lo que se llevan de España, ¿cuánto se llega a incautar? ¿Podemos establecer una relación de mafias como las drogas? Es muy difícil verlo y saberlo.
a nivel de coleccionistas particulares puede que salgan cosas. Lo malo es que, en pura lógica, cada vez que una de esas piezas acaba yendo a una subasta internacional, acaba siendo interceptada. O sea, es decir, que sí, que se puede seguir, y efectivamente es probable que siga un cierto comercio subterráneo de obras de arte procedentes de España por todo el mundo, pero en cuanto sale a la luz, en cuanto se publica en algún libro o algo, realmente tiene muy pocas posibilidades de escapatoria. Ya. Señor Elvira, desde que se descubrieron en Perú los gigantescos dibujos trazados en el suelo, a veces de varios kilómetros de longitud, no han dejado de intrigarnos. ¿Qué se sabe hoy de lo que en un principio se relacionó con el fenómeno OVNI? Ni idea. Te aseguro que ahí sí que no me muevo. ¿De los ovnis o de los dibujos? Ni de los dibujos, ni de la propia Latinoamérica, a la que soy totalmente ajeno por mis conocimientos. Yo me he dedicado siempre a Grecia, Roma y el ambiente mediterráneo. Evidentemente que lo de los ovnis siempre me ha parecido a las imaginaciones en torno a las pirámides, es decir, pura fantasía. ¿Y cuál? Pero no quiero meterme en un campo que ni es el mío ni lo domino. No. ¿Cuál es la pieza más querida que tiene usted en su museo? Hombre, está la pieza, la que todo el mundo va a ver al Museo Arqueológico Nacional, que es la Dama de Elche. Evidentemente es la obra maestra del Museo Arqueológico Nacional. Ahora bien, si luego me habláis de si a mí me gustan otras, pues la tengo por varias. La tengo por varias, y hasta curiosamente la pieza que quizá más me gusta no tiene nada que ver con mis dedicaciones normales, y es el crucifijo de don Fernando y doña Sancha, una obra maestra de marfil de época románica, que desde mi punto de vista es de lo mejor, bueno, no solo mi punto de vista, es la típica obra que aparece en todos los libros de historia del arte románico, o sea, es una obra magistral, y que abogo por ella porque ignoro por qué, bueno, sí lo ignoro, no lo ignoro, porque es muy grande en mi museo, el museo que yo dirijo, pero casi nadie llega a la Edad Media. Todo el mundo se cansa antes y se marcha del museo sin llegar hasta ese periodo. Por eso quiero por lo menos mencionarla. En 1995, el descubrimiento en el chat de una mandíbula de Australopithecus tiró por tierra la teoría de Yves Coppens sobre el esqueleto de Lucy, del que nos hablaba antes, que cifraba o que situaba el origen del hombre en el este africano. Para terminar y brevemente, ¿qué sabemos hoy de dónde nació el hombre? Bueno, lo primero es hasta qué punto esa teoría, ese descubrimiento ha tirado. Realmente yo ahí no me meto, tampoco es que me dedique a los orígenes del hombre, pero sé que cuando aparece cualquier pieza, y esta ha sido una concreta, a nivel periodístico se le da una importancia que después, con el poso de los 5, 6, 7 u 8 primeros años, a lo mejor ya no lo es tanto. Es decir, todo gran descubridor o todo pequeño descubridor, todo el mundo quiere aparecer en la prensa y quiere haber hecho un descubrimiento sensacional. Yo todavía dejaría pasar un cierto tiempo para que los investigadores de todas las ramas relacionadas con ello nos digan si verdaderamente eso ha sido así o si no. Muchas gracias. Los tesoros que hoy duermen bajo la tierra mañana estarán detrás de una vitrina de un museo. Es un trabajo de héroes y no hace falta tener ni látigo, ni sombrero, ni llamarse Indiana Jones. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, señora Elvira. La arqueología se ha topado con las instituciones, con los ayuntamientos, con las empresas y con los ciudadanos, pero todos le deben mucho porque es la ciencia que recupera poco a poco nuestra alma histórica. A ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Siglo Futuro.